Alabamos el nombre de nuestro Señor. Pueden tomar su lugar, mis hermanos. Le damos gracias a Dios. Quiero que, así como está, hermano, oremos, que el Señor sea hablando a nuestro corazón en esta tarde. Amén. Que el Espíritu de Dios sea ministrando nuestra alma, nuestro corazón, a lo que Él tiene con cada uno de nosotros. Así es que inclina tu rostro y oremos al Padre. Padre maravilloso, delante de tu presencia estamos en esta tarde y te damos gracias, eterno Dios, porque tú, Señor, nos has sustentado hasta este día. Nos has permitido mantenernos de pie, Señor, nos has dado vida, nos has dado la oportunidad de venir y congregarnos. Eterno Dios, que en este día, Señor, la palabra que tú tienes para nosotros, podamos recibirla de la manera correcta. No solo, Señor, que sea como un culto más, como algo informativo, como algo que aprendamos, que conozcamos, sino que por medio de la palabra nos muestres tu corazón a lo que tú quieres para nosotros en este tiempo. Nos disponemos, Señor, me pongo en tus manos para que tu Espíritu sea hablando en esta tarde. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Alabamos el nombre de Dios, le damos la bienvenida. El día de hoy está con nosotros Pastor Ricardo y su familia. Lo quería poner a predicar desde hoy lo quería poner a predicar, una chica me avisaba, pero pues el Señor ya me había traído algo para compartir, hermano, y eso trae peso en mi corazón, pero pues yo creo que pronto vamos a escuchar a Pastor Ricardo compartir la palabra aquí un día domingo. Ya tiene mucho tiempo que no lo escuchamos porque pues se va con nuestros hermanos Ortega, que también están aquí, a San Pablo Atlazalpan, pero por eso debemos de aprovechar cuando el Señor nos permite tener siervos, hermanos, porque algún día ya no estarán con nosotros, ¿ah? Entonces nos gozamos, mis hermanos. El día de ayer estuvimos aquí aposentados, estuvimos en ayuno y estuvimos leyendo el libro de Nehemías, un libro muy bonito porque habla acerca de la restauración de Jerusalén, habla acerca de la unidad, de cómo el pueblo se unió, habla acerca del trabajo arduo que Israel hizo en ese momento por cuanto era un momento de reedificación de la casa del Señor. Pero la verdad, hermano, no me conformé con lo que ayer leí, con lo que ayer estuve ahí meditando, inclusive con lo que ayer estuvieron compartiendo muchos y con lo que veíamos en esa parte, sino que fui un poco hacia atrás y hay algo que no lo vi en el libro de Nehemías, pero ¿sabes algo, hermano? Hace, no sé, yo creo que de eso tendrá un poco más de 2500 años que sucedió todo esto, 2600 años tal vez, no sé, no hice la cuenta, pero han pasado cosas que sucedieron en Israel y que suceden en estos tiempos en nosotros. Quiero que abras tu Biblia en el libro de Jeremías, hermano. Vamos al libro de Jeremías, en su capítulo número espérenme, creo que era Jeremías 52, pero espérenme, déjenles digo si es ese. No, perdón, es Jeremías capítulo 25. Glorifica a Dios cuando lo haya encontrado, hermanos. Amén. Póngase sobre sus pies cuando lo haya encontrado. Jeremías 25.
Y vamos a leer unos versículos. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 9, amén. Vamos a leerlo alternadamente. ¿Ya todos lo tienen? Pongan mucha atención en esta palabra. ¿Cómo tiene como título? 70 años de desolación. ¿Sí? Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año 1 de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano sin cesar, pero no oísteis. Cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. He aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla en desolación perpetua. Amén. Tome su lugar. Así como está sentado, vamos a seguir hasta el 14, amén. Yo leo el 10 y ustedes el 11. Dice, y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Porque también ellas serán sojuzgadas por muchas naciones y grandes reyes, y yo les pagaré conforme a sus hechos y conforme a la obra de sus manos. Wow, hermanos. Mira, me llama mucho la atención que pues creo que fue uno de los templos más hermosos, más grandes, que fue lo que se edificó en los tiempos de Salomón. De hecho es conocido como el templo de Salomón, ¿no? Que era el templo del Señor, pero era uno de los templos, ¿mandé? Que tenía un esplendor. En aquel entonces era una de las 7 maravillas del mundo. Dice la palabra, creo que igual ahí en Jeremías, que era incontable
los materiales, tanto de oro como de bronce, que este templo tenía, hermanos. Cuando fue destruido, empezaron a sacar los materiales y era algo incontable. O sea, ¿te das cuenta de qué magnitud era este templo? Y el templo que Salomón había construido era un templo, hermano, en el cual el arca del pacto estaba presente. Después de que Nabucodonosor destruyó el templo, ya no se supo hasta la fecha del arca del pacto. Sabemos que algo que me llama también mucho la atención, cuando estábamos leyendo ayer nosotros el libro de Nehemías, veíamos la unidad del pueblo, veíamos cómo el pueblo estaba atento a lo que a través de este hombre el Señor estaba pidiendo que fuera restaurada esa ciudad de Jerusalén. Pero lógicamente si estaba siendo restaurada la ciudad de Jerusalén, era porque ¿qué? Porque había sido destruida, ¿vale? Si estaba siendo reedificado el templo, fue porque había sido destruido. Y el punto de todo esto, hermano, es que me llama la atención cómo en aquel entonces, ¿qué sabemos que significaba el arca del pacto? La presencia de Dios. El arca representaba la presencia de Dios, y veíamos anteriormente cómo cuando alguien tenía el arca, esa persona era bendecida. Lo vimos hace tiempo, y eso sucedió en la familia de Obededom, exactamente. Cuando el arca estuvo en su casa, él empezó a ser bendecido. Ahora llegó un momento donde los filisteos tomaron el arca, y entonces empezaron a venir sobre ellos con plagas, ¿no? Y terminaron regresando el arca. Entonces imagínate lo que significaba tener el arca. ¿Por qué? Porque el Señor había hecho un pacto, había hecho una promesa sobre su pueblo Israel cuando Israel tuviera el arca. Pero me llama mucho la atención que cuando el templo fue destruido, ya no se supo más del arca, hermano. No se supo más del arca hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy no se sabe qué sucedió, si la robaron. Mira, hermano, no lo dice la Biblia, pero yo no creo que se la haya llevado Nabucodonosor. No creo que se la hayan llevado los babilonios. Yo creo que antes de que Jerusalén fuera destruido, ya el arca no estaba con ellos. Yo quisiera pensar esa parte. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo tenía el arca, eso no solamente significaba la promesa de Dios sobre sus vidas, sino que el tener el arca del pacto en medio del pueblo significaba que Dios ponía un vallado en medio de su pueblo, que Dios cubría a su pueblo, que Dios peleaba por su pueblo, que Dios defendía a su pueblo. Pero lamentablemente en aquel tiempo, así como en estos tiempos, pues el pueblo pecaba. ¿Y cuál era el pecado del pueblo en aquel entonces? Siempre fueron los ídolos, hermano. Siempre fueron los ídolos. Siempre fueron que, a pesar de lo que Dios hacía, de lo que Dios les mostraba, siempre su corazón se inclinaba a otras cosas. Ahora, si ustedes recuerdan, cuando Moisés pecó golpeando la piedra, ¿por qué pecó, hermanos? ¿Cómo estaba el pueblo? ¿En oración y ayuno? ¿Por qué estaba enojado Israel, hermano? ¿Mandé? ¿Por qué se enojó Moisés? Porque él miraba la dureza del pueblo. Él miraba que el pueblo era muy dado a adorar otros ídolos. Era el pueblo muy dado a quejarse por cuanto, miren, si había mucho que comer, se quejaban de que había mucho y que comían siempre lo mismo. Si no había, que porque no había. Que si hacía calor, que si hacía frío. Entonces el Señor decidió cubrir a Israel. Pero ¿sabes algo, hermano? Me llama mucho la atención que
cuando Israel salió de Egipto, algo que nunca sacó de su corazón fue que ellos llegaron a decir: nosotros estábamos mejor en Egipto. Ahí teníamos que comer, ahí teníamos donde descansar, ahí teníamos escuela donde podíamos llevar a nuestros hijos, ahí teníamos, a lo mejor éramos esclavos, pero cada 8 días recibíamos nuestro salario. ¿Me explico? Pasándolo a estos tiempos, no lo dice así, pero para que todos lo entendamos. A lo mejor no teníamos, o a lo mejor decían que éramos esclavos, pero mejor estábamos. Y eso Israel nunca lo sacó de su corazón, hermano. Porque el corazón del hombre es siempre desear una estabilidad mientras estamos en esta tierra. Y cuando el Señor sacó a Israel de Egipto, era para llevarlos a un lugar, a una tierra donde fluye o donde fluía leche y miel, donde ellos estarían bien. Dios les había dado esa promesa. Y conforme fue transcurriendo el tiempo y cuando Israel salió de Egipto, hermano, aunque ya no eran esclavizados a través de los egipcios, pero eran esclavizados en sus pensamientos, hermano. Eran esclavizados en sus pensamientos, donde muchas veces, aunque Dios quería hacer algo, hermanos, Dios prometía el estar con ellos y ellos se regocijaban y se alegraban de tiempo en tiempo, pero después, ¿qué crees que pasaba? Se olvidaban de lo que Dios les había dicho. Se olvidaban. Y ahí en Nehemías, hermano, ahora quiero que abras tu Biblia ahí en Nehemías. Hay una parte que me llama mucho la atención, hermanos. De hecho, ahí en el capítulo 9 hay una parte donde dice que Esdras confiesa los pecados de Israel. Esdras confiesa, es en el Nehemías capítulo 9. Ellos estaban pasando un proceso de restauración. Repite conmigo: restauración. Y mientras ellos estaban siendo restaurados, dice aquí la palabra del Señor en el versículo 1. Fíjate lo que dice, síguelo con tu vista. Dice: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, ¿qué dice? Confesaron ¿qué? Sus pecados y las iniquidades de sus padres. ¿Sale? Dice: y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día. Y la cuarta parte confesaron sus pecados, dice, ¿y qué? Y adoraron a Dios. Entonces, el tiempo que Israel estaba viviendo en ese momento era un tiempo de restauración. Era un tiempo donde habían lamentado lo que había sucedido con ellos, porque fue un tiempo de cautividad donde todo Jerusalén fue destruido, el templo de Salomón fue destruido, ellos fueron expulsados de ahí, muchos fueron esclavizados con los babilonios. Pero cuando el Señor comenzó a juntar nuevamente a Israel, el mismo dolor que ellos tenían los llevó a tener una actitud de arrepentimiento. Repite conmigo: arrepentimiento. ¿Vale? Pero fíjate, de aquí sale un canto muy bonito. Fíjate lo que dice el versículo 4. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas Jesúa, Cadmiel, Bani, Abnías, Serebías, Jodeas, Sebanías y Petaías: levantaos
y bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza, ¿no? O sea, estaban confesando sus pecados y estaban reconociendo quién era Dios. Y es ahí donde sale un canto muy bonito que todos no lo saben, que bueno, yo creo muchos no lo sabemos, y vamos a leerlo con ese tono. Gracias, hermano. Dice: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Amén. O sea, imagínate cuál era el momento que Israel estaba pasando en ese tiempo. Era algo glorioso, era algo maravilloso para Israel, pero también era algo que alegraba el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque su pueblo que se había esparcido volvía nuevamente. Y porque el propósito de Dios de restaurar nuevamente Jerusalén se estaba cumpliendo. Y eso es algo hermoso. Pero mi corazón, hermanos, el día de ayer empezó a pensar otras cosas. Y quisiera retroceder un tiempo atrás. Porque cuando Dios usó la vida de este hombre, de Salomón, habían hecho un templo maravilloso. Habían hecho un templo que, como lo que dice, era una de las maravillas del mundo en aquel entonces. Era algo único. Era algo que desde largas distancias, estaba escuchando un documental que desde largas distancias las mismas paredes del templo resplandecían. ¿Por qué? Porque eran de oro. ¿Por qué? Porque no era un templo con los materiales más caros que había en aquel entonces. Era un templo que había sido construido con tanto oro, con tantos metales tan valiosos, que para el hombre no sé si sea posible poder hacer algo nuevamente. Dios había suplido, Dios había provisto todo lo necesario para la elaboración de ese templo. Y no solamente eran las paredes, no solamente eran las columnas, no solamente eran los adornos, el techo, la cúpula, qué sé yo, no solamente era eso, hermano, sino que dentro de ese templo estaba algo tan valioso para Israel, que era el arca del pacto. Y aunque en estos tiempos, como lo dice el libro de Nehemías, Israel estaba siendo restaurada, aunque el templo estaba siendo restaurado, pero ¿sabes algo, hermano? Aparte de que pagaron el precio de haber sido esclavizados, pagaron un precio aún más alto. ¿Y sabes cuál es? Que el arca nunca volvió. Nunca, hermanos. Ya jamás se volvió a saber acerca del arca. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Qué tiene que ver esto con nuestros tiempos? Dice Jeremías que, bueno, hasta apenas me di cuenta que yo no me llamo César.
Yo me llamo César, porque creo que mi acta de nacimiento no tiene no tiene el acento. Entonces, hermanos, no me llamo César, soy César. Eso estaba viendo aquí, dije, caray, pues con razón. No soy César, soy César. Pero me llama la atención, hermanos, que tiempo atrás, a través de los profetas, el Señor estuvo hablando a Israel. El Señor constantemente estuvo hablando a su pueblo Israel, y precisamente lo que nosotros acabamos de leer aquí en el capítulo 25, donde dice, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías. Y dice que desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano. Y no solamente decía, he hablado desde temprano, sino he hablado constantemente. He hablado sin cesar. Pero dice el versículo 3 del capítulo 25, pero ustedes no me oyeron. Yo he estado tocando a la puerta de su corazón, pero ustedes no me han abierto la puerta de su corazón. Yo he estado hablando a través de mis siervos, pero ustedes no han prestado sus oídos a la palabra que yo tengo. Dice, y envió Jehová a vosotros todos sus siervos profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar. Nuevamente les dice aquí, pero ustedes nuevamente no oyeron, ni inclinaron vuestro oído para escuchar. ¿Por qué, hermanos? Porque el pueblo estaba en los caminos de maldad. Dice, cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre, y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Dice, pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Y me llama algo la atención, que este hombre, Nabucodonosor, en el versículo 9, dice que Nabucodonosor fue siervo de Jehová. Sorprendente, hermanos. Fíjate lo que dice el versículo 9. He aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte. ¿Quién estaba hablando ahí? Jehová. Dice Jehová, dice, y a Nabucodonosor, que el Nabucodonosor era el rey de ¿qué? De Babilonia. Pero dice, aparte dice, ¿quién era Nabucodonosor para Dios? Su siervo. Dice, tomaré mi siervo y los traeré contra esta tierra. ¿Por qué dice que era su siervo? ¿Por qué decía que era su siervo? Porque el Señor endureció tanto el corazón de Nabucodonosor que él se creía Dios. Y endureció el Señor su corazón, ¿para qué? Para que Jerusalén fuera destruida. ¿Qué significa esto? Que Dios, al mirar la dureza del corazón de su propio pueblo, tomó la vida de un hombre pagano para darle instrucciones o endurecer su corazón, y a través de la dureza de ese corazón, él destruyera no solamente Jerusalén, sino todas sus ciudades de alrededor, incluyendo el templo de Salomón. ¿Por qué? Porque el Señor no tiene apegos con las cosas materiales. El Señor, lo que le interesa a Dios muchas veces o siempre es el corazón de su pueblo. Y Dios, lo veo yo de esta manera, que el Señor, viéndolo de esta manera, si el corazón de Israel estaba endurecido y estaba yéndose por malos caminos, a pesar de lo que Dios les había dado, dice, ni modo, les voy a tener que quitar esto.
Les voy a tener que quitar lo que para ellos pudiera ser su gloria. Porque ahora, mira hermanos, imagínate que de repente Dios nos diera un megatemplote así grandote, grandote, grandote. Que desde que venga uno de Tláhuac, de Chalco, de Xochimilco, de las lagunas, de qué sé yo, el templo se viera. Imagínate que fuera así el templo, que deslumbrara. Y que cuando nosotros vinieron, miren, ese es el templo donde yo me congrego, ¿no? Tal vez para muchos sería como una gloria, hermanos. ¿Por qué? Porque diríamos, Jehová nos ha bendecido, Jehová nos ha dado, y por lo cual aquí estamos. Y ahora entiendo por qué muchas veces el Señor tiene cuidado en eso, en esas áreas con las congregaciones. ¿Por qué? Porque para el hombre es fácil gloriarse, hermano. Cuando nosotros llegamos a edificar algo, porque conocemos de Dios, decimos, gracias a Dios que Dios me ha bendecido. Pero normalmente el corazón del hombre es, mira lo que he creado, mira lo que he logrado, mira lo que con mi trabajo he construido. Entonces, si para nosotros es fácil en estos tiempos caer en esa dureza, imagínate Israel en aquel entonces. Al mirar ese grandísimo templo, al mirar esa hermosa ciudad, para ellos era su gloria. Y aunque al principio el propósito de la construcción de ese templo, de esa ciudad, era para gloria de Dios, por causa de la dureza de Israel, comenzó a ser para gloria del hombre, por lo que el hombre había hecho, por lo que el hombre había construido. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, cuando el Señor miraba esas partes y Dios a través de sus profetas, Dios a través de los hombres iba y les daba palabra que se arrepintiesen, y ellos no cedían, hermano. Entonces dice así: por cuanto no habéis oído mis palabras, fíjate, por cuanto ustedes no escucharon mis palabras, por cuanto ustedes no escucharon la voz de mis profetas, por cuanto ustedes no escucharon, entonces yo enviaré y tomaré a las tribus del norte, digo yo Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, para destruirlos. Qué fuerte palabra, hermanos. Ahora, en aquel entonces, el Señor hablaba por medio de ¿quiénes? De los profetas. En aquel entonces el Señor hablaba por medio de los profetas. En estos tiempos el Señor habla por medio de ¿quién? De su Espíritu Santo. El Señor habla por medio de su Espíritu Santo, pero ¿qué tiene que ver este tiempo con el tiempo de Israel en aquel entonces? Y esta palabra quiero que la medites, hermano. Mira, hace un tiempo, o de tiempo en tiempo, Dios nos ha venido hablando. Y Dios es muy claro cuando Él habla. Pero muchas veces nosotros no entendemos la palabra que Dios nos habla porque no inclinamos nuestro oído a la voz de Dios. Y algo de lo cual Dios ha hablado de tiempo atrás, ha hablado acerca del orden en los hogares, y no hemos hecho caso. Ha hablado acerca del orden como ministros, y también muchas veces pasamos desapercibidas muchas cosas. Hace un tiempo se pararon aquí un hombre y una mujer. Y ayer estuve ministrando con un varón esta palabra. Cuando mi hermano Nico y mi hermana Lucy se pararon aquí al frente para pedirle perdón al pueblo,
y para expresar la manera en cómo ellos están viviendo, era Dios hablándonos también a nosotros. Y eso ha puesto que por cuanto ellos tuvieron esa acción, algo me traía así el Señor, por cuanto ellos tuvieron esa acción o esa reacción por lo que Dios les venía hablando, hermanos, entonces significa que para nosotros como pueblo no podemos prestarnos a vivir de una manera desordenada respecto a las relaciones. ¿Me explico? No podemos. Inclusive, hermano, antes de que ellos pasaran, a lo mejor era de que pues vamos a orar y a ver qué pasa y esto y el otro. Cuando ellos se pararon, hermano, eso vino a marcar, vino a poner como que una línea de que esto no se puede pasar. Hablando respecto a la enseñanza del matrimonio, hermanos, a la enseñanza de las parejas, a la enseñanza de que respecto al divorcio, es a través de la palabra que ellos compartieron, como que quedó eso establecido. Y algo que yo veo en Israel en aquel entonces, hermano, que el Señor como constantemente hablaba, pero el pueblo dice lo que nosotros acabamos de leer, que ellos no inclinaban su oído a escuchar la voz de Dios, de los profetas. ¿Por qué? Porque ellos estaban ocupados en sus propias cosas. Ahora, ¿cómo destruyó Nabucodonosor Jerusalén, hermanos? Por lo que yo tengo entendido, por fuego. Pero antes de que eso sucediera, vamos a Jeremías 52. Jeremías capítulo 52. Fíjate, hermano. Muchas veces Israel adoraba a otros dioses. ¿Por qué? Pues porque así era su corazón. Pero mira, algo de lo que se quejó Israel cuando salió de Egipto era, quisiera que lo pusiéramos de esta manera, era respecto al sustento. ¿Cómo tuvo que abogar Moisés a favor del pueblo delante del Señor? Que no los destruyera. Cuando el Señor los quería ya destruir y Moisés abogó por el pueblo, les decía, o sea, ¿qué van a decir de ti? Que no pudiste con ellos, ¿verdad? Pero ¿por qué sucedía eso? Porque en ese momento Israel se quejaba mucho, llamémoslo así, de la provisión. De eso se quejaba Israel, de la provisión, de que si no tenían, o de que si tenían, o de que si era lo mismo, o que si no era lo mismo. Y muchas veces la queja en estos tiempos del pueblo, o en lo que la iglesia ha pecado en estos tiempos, es por la provisión, hermanos. Mira, la iglesia, o vamos a hablarlo así en plural, hemos pecado como iglesia. ¿Por qué? Porque por causa de la provisión hemos permitido, o sea, hablándolo en general, yo sé que aquí no nos movemos así, hermanos, pero hemos permitido que la doctrina dentro de la iglesia sea movida por causa de la provisión. ¿Por qué? Porque vienen los predicadores y a la iglesia le predican de una manera que mueven su área emocional, mueven su alma, para que por causa de la necesidad el pueblo venga y dé, hermanos. Y tanto peca el ministro que está predicando de esa manera o se ha prestado a esas maneras, como peca el pueblo al traer las ofrendas pensando que dando más van a recibir más. ¿Me explico? Entonces,
algo de lo que la iglesia en estos tiempos está pecando, se está equivocando, es por causa de la provisión. Porque aunque sabemos que el Señor ha prometido estar con nosotros en estos tiempos, dice la palabra del Señor que uno de los principales males en el corazón del hombre es el amor ¿a quién? Al dinero. Y por causa de ese pecado, hermano, es como muchas veces nosotros como iglesia permitimos o nos desviamos de lo que Dios tiene para nosotros. ¿Qué quiero decirte con esto, hermano? Que cuando el pueblo fallaba, a lo mejor para ellos tenían razón. Así como cuando tú y yo fallamos. Porque tú y yo hemos fallado, ¿sí o no, hermano? Hemos fallado. Cuando hemos descuidado nuestra comunión con Dios por causa del trabajo, ¿cuál es nuestra excusa, hermano? ¿O con qué nos justificamos? A ver, varones, ¿con qué nos justificamos cuando descuidamos nuestra comunión con Dios? Échenle. ¿Por qué? Hermano, pues perdóneme, pero es que pues tengo que chambear porque necesito ¿qué? Dinero. Pastor, perdóneme, pero tengo que trabajar porque tengo una esposa y tengo unos hijos y tengo que ser responsable. Y todos hemos pasado por eso, hermanos. Todos hemos descuidado nuestra comunión con Dios por causa de muchas veces del trabajo. El trabajo, quiero que lo veamos de esta manera, el trabajo representa la economía. ¿Están de acuerdo? ¿Vale? Entonces, todos nosotros hemos batallado en eso y es como que la lucha de nosotros como iglesia en estos tiempos. ¿Por qué no venimos al culto entre semana? ¿Por qué, hermano? Pues porque estamos chambeando o porque estamos cansados. ¿Ves eso? O porque estamos desanimados. Pero mira, algo que puedo darme cuenta cuando Jerusalén fue destruida, Dios usó la vida de Nabucodonosor para darles donde ahora sí que de donde cojeaba Israel. Y en Jeremías 52, fíjate lo que dice. A ver, pónganme mucha atención, mis hermanos. Me cuesta mucho trabajo expresarme, pero con ayuda de Dios, pues ahí medio me entienden, ¿verdad? Bueno, dice Jeremías 52, capítulo 4. ¿Cómo tiene como título? Caída de Jerusalén. Fíjate lo que dice. Aconteció por tanto a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que vino ¿quién? Y él era rey de ¿quién? De Babilonia. Y todo su ejército ¿contra quién? Contra Jerusalén. Y dice que acamparon ¿qué? Contra ella. Y de todas partes edificaron contra ella baluartes. Y ¿cómo estuvo Jerusalén? Sitiada la ciudad hasta el 11 año del rey Sedequías. Espérame. 11 del rey Sedequías. Dice, en el mes cuarto, a los 9 días del mes, prevaleció ¿qué? El hambre. ¿Dónde prevaleció el hambre? ¿Con los babilonios o con Jerusalén? ¿O en Jerusalén? En Jerusalén, ¿verdad? ¿Por qué prevaleció el hambre, hermanos? Porque Nabucodonosor sitió, rodeó a Jerusalén. ¿Para qué la rodeó, hermanos? Para que no salieran por alimento. Entonces, como
como Israel era un pueblo fuerte y siempre Dios peleaba por su pueblo, hermanos, ahora sí que esa sabiduría pues se la tuvo que dar el Señor, hermanos. Porque acuérdate que en lo que leímos anteriormente, Nabucodonosor estaba cumpliendo un propósito de parte de Dios y era la destrucción, ¿vale? Entonces dice que sitió a Jerusalén. Dice en el versículo 6, ahí nos quedamos, dice: en el mes cuarto, a los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad hasta no haber pan para el pueblo. ¿Te das cuenta? ¿Por dónde les llegó el Señor? Por la provisión. Por ahí empezó todo. Entonces dice, y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra, ¿qué hicieron? Huyeron. Mira, hermano, esto está bien fuerte. Está bien fuerte porque algo que Dios había determinado era la destrucción de Jerusalén. Dios había determinado destruir el templo de Salomón. Y yo no sé si para ese entonces el arca seguía o no seguía. Muchos dicen que a lo mejor el pueblo la escondió o a lo mejor que la escondió, ¿ah? Pero es algo que no se ha hallado. No se ha hallado. Entonces, eso es algo bien triste, hermano, porque el propósito de Dios era que su pueblo tuviera una ciudad, y que no solamente tuvieran una ciudad, sino que tuvieran un lugar donde Israel pudiera venir a estar en comunión con Él. El propósito del templo de Salomón era porque no solamente era para mira qué padre, Salomón fue muy rico. No, hermanos. El propósito era de que eso representaba la presencia de Dios, y era donde su pueblo podía venir a estar en comunión con su Dios. Pero en vez de hacer eso, el pueblo se inclinaba ante otros dioses. Y la mirada muchas veces del pueblo era la provisión. Que si tenían estaban contentos, y que si no tenían estaban ¿cómo, hermanos? Tristes, apagados. Que si tenían ganas de cantar, cantaban, y que si no tenían ganas de cantar, entonces no lo hacían. Hermano, no había una convicción en Israel en ese entonces. Sabemos que no estaba el Espíritu Santo con ellos, pero Dios hablaba a través de los profetas. Y no tenían una excusa para decir: es que Dios no nos dijo, es que Dios no nos advirtió, es que Dios no nos previno. Hermano, constantemente la palabra de Dios sobre su pueblo estuvo con ellos. Así como también la palabra de Dios constantemente está con nosotros. Pero muchas veces lo que implica la provisión es lo que desvía nuestro corazón de Dios. Muchas veces lo que implica una estabilidad aquí en la tierra, muchas veces nos aparta de los propósitos que Dios tiene con nosotros. O muchas veces los temores que tenemos en el corazón, en nuestros pensamientos, muchas veces nos apartan de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Por eso, cuando el Señor miró esto en el pueblo en su pueblo, dijo: ni modos. Aunque a mí me duela, pero prefiero que ahorita Israel sea esparcido, sea esclavizado, porque tal vez para ellos una fortaleza es el templo, pero aún su corazón se ha desviado, porque no es en sí el templo, soy yo. Pero me han sacado de sus corazones. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, sacamos de nuestro corazón a Dios? Y colocamos nuestro servicio, colocamos nuestro ministerio, colocamos las actividades que hacemos día a día. Podemos estar sirviendo a Dios, pero sin Dios.
Podemos estar predicando la palabra de Dios, pero sin Dios. Podemos cantarle a Dios, pero sin Dios. Podemos tocar un instrumento, predicar, pero sin Dios. ¿Me explico, hermano? Y algo que Dios busca en este tiempo es que su pueblo se vuelva a Él. Que nosotros entendamos que lo importante no es el templo, que lo importante no es el arca, que lo importante no era que las paredes fueran de oro, de bronce, sino que lo importante siempre ha sido Él. Ahora, hermanos, ¿cómo caminamos nosotros día a día? ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida sacamos a Dios de nuestras vidas? ¿Por qué? ¿Porque estamos cansados? ¿Porque estamos desanimados? ¿Porque estamos siendo afligidos? Y muchas veces, hermano, nosotros mismos, por la dureza de nuestro corazón, impedimos que Dios siga obrando en nosotros. Vamos otra vez al libro de Nehemías. Y hay una parte, hermano, que me llama mucho la atención, porque aquí habla acerca de una de las cualidades, una de las cualidades de Dios, que Dios es misericordioso, hermano. Dios es misericordioso. Pero fíjate lo que dice Nehemías capítulo 9. Jeremías capítulo 9. Fíjate lo que, vamos a leer el versículo 19. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Amén? ¿Ya lo tiene? ¿Cómo dice así? Tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Ahora de ahí nos vamos al versículo 28. Fíjate lo que dice. Pero una vez que tenían paz, volvían ¿a qué? ¿Qué hacía Israel, hermano? Cuando tenían ¿qué? Ahora, a ver, póngame su atención, hermanos. Cuando nosotros estamos siendo afligidos, ¿cómo estamos, hermano? Estamos en la posición de habla que tu siervo oye. De verdad, hermanos. Pero una vez estamos bien, y aquí, mira, hermano, aquí entre nos, de aquí no va a salir. No le voy a decir al pastor, ya no están grabando. Cuando estamos bien, ¿qué hacemos, hermano? O el hablar de que cuando estamos bien, lo voy a poner de esta manera, porque el estar bien, pues podríamos decir que el estar bien es porque estás bien espiritualmente, porque estás bien con tu familia, estás bien económicamente, estás bien de salud, todo eso. ¿Qué es el estar bien para el hombre? ¿Sabes qué es estar bien para el hombre? Estar en su deleite. Eso es estar bien. Para el ser humano, el estar bien es estar en un momento deleitoso, en un momento de placer, en un momento donde te sientes contento. ¿Por qué? Porque tienes lo que quieres. Pero para Dios, que su pueblo diga yo estoy bien, no significa que estemos bien. ¿Me explico? Cuando fui a visitar a mi hermano Mayito, me acuerdo en aquel entonces que platicaba yo con él y le decía, hermano, ¿cómo está su corazón? Estando ya avisado de que su enfermedad ya era pues para muerte. Y recuerdo muy bien sus palabras que me decía, estoy mejor que nunca, porque sé para dónde voy. Para Dios el estar bien es eso. Para cualquier ser humano dice, no inventes, ¿cómo va a estar bien si ya está desahuciado?
Ahora, para nosotros el estar bien es porque tienes lo que quieres, estás en un momento deleitoso. Entonces, fíjate lo que dice aquí la palabra. ¿En cuál nos quedamos? En el 28a. Dice, pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos, que los que dominaron. Ahora, cuando el Señor nos entrega a nuestro deleite, hermano, mira, hablando acerca de las cosas materiales o hablando acerca de las relaciones, cuando alguien está en algo incorrecto, en una relación incorrecta, es algo que te viene a dominar emocionalmente. Me ha tocado ministrar gente, o yo creo que pues ahorita aquí que está mi hermano Varona, que jóvenes que están atados a las adicciones, que están, como lo dice aquí la palabra, que han sido dominados por causa de ¿qué? De la droga, de ese placer. El placer los llevó a ser dominados por esa adicción. O muchas veces el placer no solamente de esto, de una relación equivocada, llega a dominar tu área emocional o tu área sexual. Entonces por eso llegamos a decir, es que yo sin él no puedo vivir, o sin ella no soy nada. ¿Ahí qué está haciendo? ¿Amoroso? Está siendo dominado por una relación desordenada. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? ¿Vale? Entonces, el pueblo dice aquí que los abandonó en mano de sus enemigos, que los dominaron, pero dice más adelante, dice, pero cuando se daban cuenta que estaban atados, cualquier parecido es mera coincidencia, cuando nos damos cuenta que estamos ya en el hoyo, ¿qué es lo que normalmente hacemos, hermano? Clamamos y confesamos nuestro pecado. Y dice aquí, dice, pero volvían y clamaban otra vez a ti, pero como saben cómo es el Señor de misericordioso, y tú desde los cielos, ¿qué? Los oías, y según tus misericordias, muchas veces, ¿qué? Los libraste. ¿Qué significa? Que aunque nosotros en este tiempo estemos dominados por nuestros afanes o por nuestros apegos, si nosotros clamamos a Dios, Él ha prometido librarnos, hermano. Pero ¿cuál es el problema de nosotros como iglesia? Gloria a Dios. Todavía no aplaudan porque todavía no acabo, hermanos. Dice, y muchas veces los libraste. Pero cuando el Señor te libra, no solamente te viene y te dice, bueno, hija, mira, yo di a mi hijo Jesucristo por ti. Precisamente eso estaba yo, algo que me gusta del pastor, que cuando le hablo por teléfono y está dando alguna clase o algo así, contesta, pero no te contesta así, sino contesta para que tú escuches. Entonces ayer me pasó eso. Y desde aquí el pastor me acompañó hasta donde fui, ¿no? Entonces estaba escuchando la enseñanza que él estaba dando ayer, que estaba hablando acerca del evangelismo. Muchas veces cuando nosotros vamos y predicamos de una manera incorrecta, es que a la gente solamente le decimos que Cristo les ama y Cristo murió por ellos y que ya tienen perdón de pecados. Ahí estamos predicando y estamos dando el evangelio, pero lo estamos haciendo incompleto. Porque solamente estamos predicando el mensaje de salvación, pero no estamos interesados en una restauración familiar. Era lo que ayer escuchaba ahí con pastor. Y parte de la labor evangelística, hermanos, no solamente es que vayas y le digas, Jorge, es que Cristo murió por tus pecados y Él te ha perdonado, arrepiéntete. O sea, eso no es. Sino que una labor de nosotros como evangelistas es que tenemos que ver por la salvación del alma de la persona, pero también por la restauración. Entonces, el detalle con nosotros en estos tiempos, hermano, es que
desde aquel entonces el pueblo únicamente se quería quedar con que eran perdonados. O sea, estaban en la actitud con que, bueno, ya pecamos, pero ya reconocimos nuestros pecados y ya Dios nos perdonó y nos sentimos perdonados, pero que ahí quede, que ahí quede. Y uno de los detalles, pues tanto en estos tiempos como en aquellos tiempos, que dice, les amonestaste, el versículo 29, les amonestaste a que volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron ¿qué? Tus mandamientos. Esto es muy similar a que cuando alguien viene y te dice, mira hermano, ya que conoces de la palabra de Dios, ya que sabes que Cristo murió por tus pecados, ahora te toca ordenar tu casa. Ahora te toca ordenar tu vida en el área de las ay, se me fue la palabra. Ahora te toca ordenar tu vida en el área de las pasiones desordenadas, por así decirlo. Ahora tienes que cambiar, porque no solamente se trata de que tú sepas que Cristo murió por ti, se trata de que tú tienes que estar entendido de que tienes que crecer hasta llegar a tener la estatura del varón perfecto, a tener el carácter de Cristo. Y para tener el carácter de Cristo, ¿qué crees? Que tienes que amar como Cristo amó, perdonar como Cristo perdonó, ser misericordioso como Cristo fue misericordioso. Pero ¿sabes qué también otra? Ser santo como Él fue santo. Pero nosotros ya no queremos esa parte, porque eso implica dejar o hacer a un lado nuestros apegos, nuestras áreas emocionales desordenadas. Y ahí ya no queremos. Entonces, no es lo mismo que venga alguien y te diga, mira, Cristo te ama y murió por tus pecados. Sí, qué padre. Pero como evangelistas, nuestra labor no nada más es hacer eso, hermano, sino que también nuestra labor es llevar a que aquel que escucha el evangelio se dé cuenta que Cristo murió también para que sepa que Él está interesado en restaurar su familia. Que Él está interesado en traer sanidad, en restaurar su comunión de padres a hijos, de hijos a padres, en el matrimonio, qué sé yo, hermano. Pero Dios está interesado en restaurar eso. Pero como nosotros no hemos entrado en esa etapa de ordenar nuestra propia vida, aún nosotros como cristianos, como iglesia, a la gente nada más le predicamos por encimita, hermano. ¿Por qué? Porque ni nosotros mismos llevamos una vida ordenada, ni nosotros mismos nos apegamos a los estatutos y mandamientos que dice su palabra. Por eso cuando Israel venía y se volvían delante de Dios y se arrepentían de sus pecados y Dios venía y los perdonaba, hacían fiesta y se alegraban y se regocijaban. Pero cuando el Señor venía y les amonestaba y les decía, mira, la manera en cómo tú vives no es correcta, la persona con la que tú estás no es correcta, lo que tú estás haciendo no es lo correcto, entonces se llenaban de soberbia y no oían los mandamientos de Dios, sino que pecaban contra los juicios de Dios, los cuales si el hombre hiciese, en ellos viviría. Bueno, aquí dice así, dice, y se rebelaban y endurecían su cerviz y no escuchaban. ¿A poco no así estamos luego, hermanos? De verdad así estamos, hermano. Y no escuchamos. Dice el versículo 30, le soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas. ¿Qué significaba eso? Que el Señor estaba al pendiente de su pueblo y enviaba a sus profetas. Los profetas tenían el espíritu de Jehová
Y por eso la palabra que el Señor les daba a través de sus profetas siempre era que se volvieran a Él, que dejaran el pecado, que dejaran a un lado las malas costumbres, que se arrepintieran. Pero dice y Él soportó por muchos años y les testificó con el Espíritu por medio de los profetas. Pero ¿qué dice más adelante? Pero no escucharon. Cuando tú vienes y escuchas el mensaje, o cuando tú vienes a tu discipulado y escuchas la palabra, y a pesar de haber escuchado la palabra, tú te inclinas a lo incorrecto, a lo equivocado, a lo desordenado, significa que no has inclinado tu oído a escuchar el consejo de Dios, hermano. Y muchas veces nosotros no solamente es que estemos batallando con el pecado. Mira, algo se me venía en la mañana, que hay veces que me imagino al diablo como que dijera, ya déjenme hacer a mí tantito algo. Porque por más que les quiero hacer la vida imposible, no se dejan, ustedes solitos se la hacen imposible. Si tú te das cuenta con lo que batallamos, ¿con qué es, hermano? Con nuestros apegos, con nuestras pasiones de malos deseos, con nuestros afanes, con nuestro el que yo quiero. Hermano, yo me acuerdo que cuando estaba chavito y todo eso, era niño, hermano, no tenía más que un par de zapatos y un par de tenis, y uno o el otro siempre estuvieron rotos. Y ahora, como le decía yo a Fer, como borré las redes sociales de mi teléfono y todo eso, le digo, lo único que me quedó fue Amazon. Ya estoy viendo y codiciando. Y ahora voy a tener que borrar Amazon de mi teléfono. ¿Por qué? Porque todo lo que nos ha tocado vivir en estos tiempos, o lo que nuestros ojos están recibiendo, hermanos, ahí estamos nosotros cayendo en apegos, en pasiones, en que si ya tengo, pues quiero tener más. En que si ya son blancos, ahora quiero unos rojos. En que, ¿qué crees que están bien bonitos? Pues ahora quiero unos azules. ¿Me explico? Y eso es estar en una vida desordenada. Ahora, fíjate lo que dice aquí. Me quedé en el 30, ¿va? Dice, pero no escucharon. Dice, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Y eso pasa aquí y en China, hermanos. ¿Cómo está la iglesia en estos tiempos, en nosotros como citadinos, como en la sierra? Estamos entregados a nuestras ciudades. ¿Cómo vivimos nosotros los chilangos, hermano? Nos paramos bien temprano y nos dormimos bien tarde, porque todo es trayecto, tráfico, estrés, trabajo, todo eso. Estamos entregados a eso. Yo le decía a una hermana allá en Oaxaca, le digo, oiga, hermana, pues si el Señor nos dio a los animales para que nosotros nos enseñoreáramos de ellos, no ellos de nosotros. Y de verdad, hermanos, que ahora se viven las cosas al revés. Le digo, ahora sí que los que la disfrutan son los animales y no usted. Y es algo bien real, hermano. Bien real. Bien real. Ahora, dice aquí más adelante en el 31, mas tú, por tus muchas misericordias, no los consumiste, ni los desamparaste, porque tú eres Dios, clemente y misericordioso. Y sabes algo, hermano, por cuanto Dios es clemente y misericordioso, es que tú y yo aún existimos. Pero eso no significa que estemos viviendo en lo correcto. Por lo cual, lo que Dios nos está hablando en este tiempo, hermanos, es que
nos demos cuenta de cómo hemos vivido. Pero la otra parte, ¿sabes cuál es? Que Dios tuvo que tomar la vida de un hombre, llamémosle así, pagano, que fue la vida de Nabucodonosor, para destruir algo, no sé cómo podríamos describir el templo de Salomón, majestuoso. Sí, ¿no? O sea, Dios tomó la vida de un hombre que se creía Dios y que buscaba que todo el mundo se inclinara delante de él y lo reconocieran como Dios. Entonces Dios miró la vida de ese hombre y dije, pues lo voy a tomar para que me sirva. Y como el apego en el corazón de Dios nunca ha sido la propia tierra, al Señor lo que le ha interesado siempre ha sido el corazón de su pueblo, hermanos. Entonces decía, no importa, yo voy a permitir que sean tocados, que sean esparcidos. Voy a permitir que nuevamente haya hambre en medio de ellos. Y lo que dice Jeremías 52, hermano, que la manera en cómo Nabucodonosor tuvo que trabajar con Jerusalén fue que la sitió, la rodeó y permitió que entrara el hambre, que hubiera necesidad. Y los primeros que salieron corriendo, ¿quiénes creen que fueron, hermano? De hecho ya lo leímos. ¿Quiénes fueron? ¿Y los guerreros? ¿Cuál era la función de los guerreros, hermanos? Cuidar la ciudad. Y no solamente, fíjate lo que dice, ahora vamos ahí a Jeremías 52. Ya. Fíjate lo que dice. Fíjate, aconteció por tanto a los 9 años, bueno, eso ya lo habíamos leído, me voy al 5. Y estuvo sitiada la ciudad hasta el 11º año del rey Sedequías. En el mes cuarto, a los 9 días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad hasta no haber pan para el pueblo. Ya lo habíamos leído también. Y fue abierta una brecha, ¿en qué? En el muro. El muro, ¿cuál era la función? Evitar que los enemigos entraran a Jerusalén. Pero por causa del hambre, dice el versículo 7, y fue abierta ¿qué? Una brecha en el muro de la ciudad. Y todos los hombres de guerra ¿qué? Huyeron y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los dos muros que había cerca del jardín del rey, y se fueron por el camino del Araba, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. Dice, y el ejército de los caldeos siguió ¿a quién, hermanos? Al rey. ¿Y qué creen? Que el rey no corría tanto como ellos, y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y lo abandonó todo su ejército. ¿Vale? Dice, entonces prendieron al rey y le hicieron venir al rey de Babilonia a Ribla, en tierra de Hamat, donde pronunció sentencia contra él. Fíjate cómo murió este rey, hermanos. Cómo murió, dice, y degolló el rey de Babilonia, ¿a quiénes creen? A sus hijos de Sedequías, delante de sus ojos. Para aquel entonces todavía él veía. Y también degolló a Ribla, a todos los príncipes de Judá. No obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos o sea, imagínate qué tortura. O sea, lo hizo que viera cómo mataban a su familia, y lo mejor que le hubiera pasado a este Sedequías era que lo mataran, hermano. Era lo mejor, ¿verdad? O sea, de los males lo mejor era la muerte. Pero ¿qué crees, hermano? Que no lo mataron.
Dice aquí, no obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías y le ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia y lo puso en la cárcel hasta el día en que él murió. ¡Wow! ¡Qué fuerte, hermanos! ¿Por qué sucedió esto, hermano? Porque ya Dios había entregado a Jerusalén. Y que por causa de la dureza de Israel y de lo que ellos estaban pasando en ese momento, hermanos, el Señor decidió soltarlos. Y aunque a lo mejor después hablamos de una restauración en Jerusalén, una restauración bonita, una restauración donde el pueblo se unió, una restauración donde Dios volvió a hablar a Israel y la siguiente generación fue instruida a través de los levitas. Pero quiero decirte algo, hermano, que no fue lo mismo. No fue lo mismo, porque el arca ya no estuvo con ellos. Hubiera sido lo mismo si después de que Jerusalén fuera restaurada, el arca del pacto hubiera sido presentada nuevamente, y ya no fue así. ¿Sabes hasta cuándo podemos hablar de una restauración entre Dios y su pueblo real? Hasta estos tiempos, hasta los tiempos de Jesucristo, hermano. ¿Por qué? Porque pues bueno, hasta el día de hoy así estamos, ¿no? Así como que hoy somos cristianos, mañana no, hoy sí, mañana no. Ay, Señor, me gusta esto, pum, caemos y así estamos. Pero, ¿sabes algo? Que así como Dios tomó la vida de Nabucodonosor para quebrantar a su pueblo, Dios tomó la vida de su Hijo unigénito para libertarnos. Y a través de Jesucristo, hermano, es como nosotros podemos saber, entender el propósito que Dios tiene con nosotros, que seamos verdaderamente libres. Y el Señor nos ha dejado su palabra y nos ha dejado sus mandamientos, nos ha dejado en la Biblia los principios que nosotros tenemos que vivir. ¿Para qué? Para que cuando Cristo venga nosotros seamos arrebatados. Pero el problema que sucedió con Israel en aquel entonces es lo mismo que está sucediendo con nosotros, que por causa del desorden que muchas veces tenemos en nuestro corazón, por causa de que muchas veces amamos las cosas materiales o amamos las cosas desordenadamente, y esto hablándolo en general, es lo que muchas veces nos aparta de Dios. Y muchas veces nos sentimos apartados de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en pasiones de malos deseos, porque estamos desordenados, porque no estamos interesados en vivir conforme a lo que Dios dice. No estamos interesados. Vivimos atados al pasado. Y no estamos interesados en querer salir adelante, hermano. Muchas veces nosotros le echamos la culpa al diablo y decimos, bueno, es que así vivieron mis padres y por consiguiente yo también vivo así. Pero ¿sabes algo, hermano? Hace poco mi esposa y yo conocimos a un varón que viene de un pueblo bien austero allá en Guerrero, de una condición económica bien complicada a través de sus padres, pero él nos compartía en aquel entonces, nos decía, pero yo decidí ir por un rumbo diferente al de mis padres. Y yo dije, este hombre pues no tiene al Espíritu Santo, no es cristiano, y pudo salir. ¿Por qué pudo? Porque tomó la decisión de vivir diferente a sus padres. Y nosotros como cristianos muchas veces nos justificamos
en la vida de nuestros padres para lo que vivimos en el presente. Y muchas veces culpamos a nuestros padres, culpamos a nuestros antepasados y nos sale lo bíblico al decir, bueno, es que son maldiciones generacionales. Y sí, sí es cierto, son maldiciones generacionales, pero ¿cuándo se van a romper, hermano? ¿Cuándo se rompen? Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Hemos visto, hermano, que aún estando dentro de la iglesia, nuestros mismos hijos, cuando van creciendo, muchas veces viven las mismas consecuencias que nosotros como padres vivimos o que nuestros padres vivieron. Entonces, ¿cuándo se va a romper esto? Necesitamos que venga un Nabucodonosor con nosotros para que derribe nuestra ciudad, hermano. O lo que Dios está esperando, lo mismo que esperó con Israel en aquel entonces, que tomaran la decisión de vivir de una manera diferente. Porque Israel en aquel entonces no tenía el Espíritu Santo se manifestaba a través de los profetas. Pero lo que Dios siempre estuvo tocando a la puerta del corazón de Israel era, miren, no vivan de esa manera. Yo estoy con ustedes, yo prometo estar con ustedes, yo no los voy a dejar, yo no los voy a desamparar. Únicamente cambien su pensamiento, vivan de una manera diferente. Yo me he mostrado a ustedes para que sepan que yo soy Dios. Yo he hecho milagros de día, he hecho milagros de noche, para que ustedes sepan que yo soy Dios. Para que piensen de una manera diferente. Y lo mismo ha hecho Dios en este tiempo, hermano. Dios se ha manifestado a nuestras vidas. ¿Para qué? Para que pensemos de una manera diferente. Para que hagamos a un lado muchas veces el que nosotros nos sentimos atados a nuestros antepasados. Tal vez no adoramos como tal otros dioses hechos por manos de hombres, hermano. Pero adoramos lo que el hombre hace. Adoramos lo que hay en el mundo. Adoramos las relaciones desordenadas que hay en el mundo. ¿Y por qué lo adoramos? Porque es lo que anhelamos, hermano. Muchas veces anhelamos las cosas paganas. O muchas veces cuando estamos en lo pagano es donde nos sentimos satisfechos. Y es ahí donde fallamos, hermano. Por eso muchas veces el cristiano en estos tiempos no se siente satisfecho con Dios porque su mirada no está en Dios. Nuestra mirada está en las cosas terrenales. A mí me agrada cuando escucho a mi hermano Carlos. Hermano, ese hombre ganaba un dineral porque él arregla transmisiones. ¿Cuánto cuesta arreglar la transmisión de un carro, Carlos? 30, 40 mil pesos. Y él, yo le he dicho a él, le digo, tú ganabas más que yo. ¿Y sabes cuál es su respuesta de él? Me dice, pero ahora que no tengo ni un peso soy más feliz que cuando tenía. ¿Por qué, hermanos? Porque la felicidad no la vamos a encontrar en cuanto tengamos. Sí nos da paz, ciertamente da paz. Pero muchas veces nosotros estamos faltos de paz. ¿Por qué? Porque nuestra comunión con Dios está dañada. Y porque hemos inclinado nuestro oído a la voz del mundo en vez de inclinarla a la voz de Dios. Y por eso fallamos, hermano. Por eso nos equivocamos. Porque estamos viviendo en pasiones de malos deseos, deseando lo del mundo, deseando algo que va en contra de este libro. Y ese es el problema del cristiano en estos tiempos. Es el problema de nosotros como iglesia en estos tiempos. Pero como Dios conoce nuestro pasado, conoce nuestro presente y conoce nuestro futuro, sabía que no la íbamos a armar con los profetas. Ya, ¿cuántos nos hubiéramos echado, hermanos? Si quemamos a unos policías ahí en San Juan Ixtayopan, si cada rato comemos tacos al pastor, si cada rato comemos a los que profetizan,
Si cada rato nos comemos a los que predican, porque eso es lo que hacemos, hermano. Ahora, si hubiera profetas, ¿qué no haríamos con ellos? Los quemaríamos, los cocinaríamos y nos los comeríamos, hermano. Porque nuestro corazón es dado a eso, a juzgar, a rechazar. ¿Cuántas veces hemos escuchado que a través de cuando Dios usa la vida de alguien en la palabra profética, mira, únicamente escucha el mensaje, llévalo a la palabra de Dios, si ha sido bueno, gloria a Dios, tómalo, y si no, deséchalo, toma lo bueno y desecha lo malo? Pero decimos, no, es que es la hermana, es que es el hermano, no se puede. Es que no vive en santidad, no se puede. Es que vive de esta manera, no se puede. Entonces, ahora a lo que voy, hermanos. Ya nos crucificamos, ¿ah? Ahora, vamos a lo que sigue. Ahora, el propósito de Dios, cuando Él permitió que Nabucodonosor destruyera Jerusalén y el templo, era porque Él quería seguir salvando al pueblo. A lo mejor en el camino muchos morirían. Dice la palabra que aún a las mujeres, a los niños, fueron vendidos como esclavos. El pueblo volvió a ser esclavizado, hermanos. Israel volvió a ser esclavizado. Y algo que quiero decirte, hermano, es de que ahora, en estos tiempos, el Padre nos ha dado a su Hijo. Y creo que aquí ninguno de nosotros tenemos problema con el saber que Cristo murió por nuestros pecados. Eso ya lo sabemos, ¿sale? Esa parte ya está entendida. Pero ahora, ¿qué es lo que sigue? Y a esto voy, que muchas veces no le damos trabajo al diablo porque todo lo hacemos nosotros. El propósito del diablo es matar, robar y destruir. ¿Sale? Pero nosotros somos tan nobles, hermano, que le ahorramos la chamba al diablo. ¿Por qué? Aquí entre nos, ¿con qué batallamos? ¿Con cosas que el diablo nos pone enfrente o con lo que tenemos en nuestro corazón? ¿Sí o no, hermanos? Con nuestro yo, con lo que tenemos aquí, con lo que queremos hacer, aunque la Biblia dice otra cosa. Es con lo que batallamos, hermano. Entonces, casi que me pongo a platicar con el diablo en la mañana, porque sentí así como que no le damos chamba, hermanos. Porque tenemos tanto, casi lo sentía así como que ya déjenme algo, no estés mala onda, César. Con todo lo que traes en tu corazón, ya para qué te tiento. Si tú solito ahí vas y te revuelcas. Así somos, hermanos. Aún sabiendo lo que es correcto, no nos vamos hacia eso. Pero el punto somos nosotros. Ahora, el Señor decía Jesús en aquel entonces, era necesario que Él se fuera para que nos mandara un consolador, que es el Espíritu Santo. Pero ¿cómo nosotros vivimos con el Espíritu Santo? Si lo que ahora nosotros tenemos es que no queremos tener una comunión con el Espíritu Santo, o nos da pereza tener una comunión con el Espíritu Santo. Nos cuesta trabajo porque estamos afanados en tantas cosas. Cuando Dios presumió a Job, porque Dios presumió a Job, o sea, el diablo ni le había dicho nada de Job, sino que cuando lo ve el Señor le dice, a ver, ¿qué andas haciendo tú?
No, pues acá rodeando la tierra, viendo esto, los, órale, está bien. Y le dice Dios, ¿no has visto a mi siervo? ¿Qué hizo ahí Dios? Lo presumió. ¿No has visto a mi siervo? ¿No has visto a este que me es fiel? ¿Y qué dice el diablo? Pues mira nomás cómo lo tienes. Quítale tantito y vas a ver cómo va a brotar su corazón. ¿Ah? Pero en aquel entonces, pues sabemos todo el proceso de Job. Pero si Dios lo presumió era porque era íntegro. O sea, era un hombre ejemplar, Job, en aquel entonces. Era uno que Dios lo perfeccionó, pero era un hombre ejemplar. Ahora, algo que Dios busca en este tiempo, hermanos, es que nosotros como su iglesia, como sus hijos, podamos entender y saber y aferrarnos a que nuestras luchas ya han sido ganadas, pero necesitamos creerlo. Necesitamos aferrarnos a la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Necesitamos saber que no es necesario que Dios envíe a otro Nabucodonosor a nuestras vidas, porque mandó a Jesucristo. Y me llama mucho la atención que una característica de Nabucodonosor, cuando destruyó el templo y todo Jerusalén, fue que se sintió complacido. No sé si está bien dicho, se sintió, sí, ¿no? ¿Complacido? Satisfecho. Se sintió satisfecho. Nabucodonosor se sintió satisfecho pensando, porque él se creía a Dios, hermano. Él se creía a Dios y cuando él vio, pues lógicamente él no supo que Dios le había entregado Jerusalén, pero ¿cómo se llama? Pero él se sintió satisfecho. Y cuando él se sintió satisfecho, él pensó que ya lo había logrado todo porque él pensaba que él era Dios, que él era un Dios. ¿Sale? Y al ver cómo Israel había sido esparcido y esclavizado nuevamente, él sentía ese gozo, esa alegría. Y eso sintió Satanás cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario. Llegó un momento donde Satanás se sintió satisfecho al mirar al Hijo de Dios siendo crucificado. Él sintió esa satisfacción, pero lo que no sabía era lo que venía después. Y fíjate que quiero que abras tu Biblia ahí en Colosenses. No sé cuánto llevo de tiempo, porque ya me lo acabo. Normalmente no me tardo, hermanos, pero Colosenses capítulo 2. Colosenses 2. Fíjate lo que hizo Cristo en el versículo 14. Bueno, en el versículo 13, se los voy a leer. Dice, por ahí si va pasando también grupo de alabanza. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos, ¿qué? Algunos de nuestros pecados. ¿Cuántos dice? Todos nuestros pecados. Ahora, por cuanto
el pecado entró a través de Adán en el hombre, había un acta, algo que había sido decretado y que fue con lo que Israel no pudo, porque había sido un acta decretada. ¿Y cuál era el acta que había sido decretada? Que como el hombre había pecado o había permitido que el pecado entrara a su vida, estábamos destinados a ser condenados. ¿Por qué? Porque el pecado había llegado al ser humano. Ahora, lo que Dios quiso hacer con Israel, hermanos, era precisamente anular esa acta de decreto que había sobre el hombre. He ahí de las promesas, he ahí de los 10 mandamientos, he ahí de las veces que Dios hablaba a través de los profetas, porque el interés de Dios era anular esa acta de decreto. Pero como Israel no entendía lo que Dios quería hacer con él, entonces eran dados a las pasiones de malos deseos, cosa que a nosotros nos pasa. Pero dice aquí la palabra que él, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿dónde? En la cruz. Entonces sucedió algo en lo espiritual. Por eso, mira, hermano, quiero decirte esto de parte de Dios. Nosotros ya no podemos refugiarnos en que lo que nuestros padres vivieron ahora nosotros también lo llevamos, porque es una cadena que venimos arrastrando. Porque dice la palabra de Dios que en el versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Eso qué significa? Que cuando nosotros somos revestidos del poder de nuestro Señor Jesucristo, toda acta de decreto, toda maldición generacional es rota en el nombre de Jesucristo, hermano. Pero entonces, ¿por qué vivimos así? ¿Y sabes por qué vivimos como estamos? Te lo voy a decir así de fácil: porque queremos. Y porque no nos paramos firmes a decir: yo renuncio a esto en el nombre de Jesús. Yo suelto esto en el nombre de Jesús y yo declaro que mi vida va a ser diferente, porque ahora tal vez mis padres no conocieron a Jesús, pero ahora yo conozco a Jesús. Y el conocer a Jesús nos tiene que hacer diferentes. El hecho de haber recibido el Evangelio nos tiene que hacer diferentes. Pero el punto es de que nosotros queremos muchas veces seguir viviendo como estamos. Dice en el versículo 15, dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Bueno, eso no tenía nada que ver. Ahora, Nabucodonosor, hermano, fíjate, como que se escucha esa historia bien cruel, ¿no? Así como que no, pues que se metió a Jerusalén y destruyó a Jerusalén y destruyó el templo de Salomón y pasaron cosas, destruyó. Y aunque él sintió un momento de satisfacción, el Señor sabía que ya Dios había tomado la vida de Nabucodonosor. Y la manera en cómo terminó Nabucodonosor, hermano, no fue algo grato.
¿Por qué? Porque Dios los destruyó también. Dios los destruyó. Cuando Cristo estuvo en la cruz del Calvario, el enemigo pensó que había ganado la ventaja sobre el Hijo del Hombre. Pero cuando el Hijo del Hombre estuvo en la cruz del Calvario y murió, y cuando descendió al infierno, y por causa de que no hubo pecado, ¿cómo se dice? Ascendió. Entonces se dio cuenta de la realidad, que no había ganado la batalla, que la había perdido. Por lo cual, quiero decirte esto, Jehová Rafa, que Satanás no ha ganado ninguna batalla sobre nuestras vidas, porque Cristo ha triunfado en la cruz del Calvario para nosotros. Amén. Y lo que el Señor espera de nosotros es que pensemos de una manera diferente. No sabes cuánto le duele en el corazón a nuestro Señor, sabiendo que Él ha pagado por nuestra libertad, pero que su pueblo se siente esclavizado. Porque todo está en la mente, hermanos. Y muchas veces espiritualizamos tanto las cosas que pensamos que lo que estamos viviendo es una batalla espiritual. Y sí es cierto, vivimos una batalla espiritual. Pero ¿sabes algo, hermano? Que las batallas espirituales Cristo las ha ganado. Por lo cual, ¿qué es lo que a ti te corresponde hacer en estos tiempos? Piensa de una manera diferente. Lleva tus pensamientos a la palabra de Dios y pásalos por el filtro del Evangelio para que puedas pensar de una manera diferente, que Cristo no solamente murió por tus pecados, sino que Cristo murió para que también haya una restauración en tu vida, para que también haya una restauración en tu familia, para que también haya una restauración en tu alma. Es eso, hermano. Cristo ha peleado por nosotros, y lo bonito es de que no solamente peleó, sino de que Él ganó. Y ahora nos corresponde a nosotros pensar de una manera diferente. Cuando yo escuché a este hombre, se llama Andrés, allá en Puebla, ese día fui con mi esposa, y él anteriormente me había dicho: mira, César, si tú fueras al pueblo de donde yo soy, no das un peso por ese pueblo. Yo vengo de la sierra, yo vengo de la montaña, yo vengo de donde yo estaba descalzo, donde lo único que comía era tortilla, era chile, era maíz, era lo único que yo hacía. Pero ¿sabes algo? Una vez decidí levantarme y pensar diferente para mí. Un hombre que no conoce a Dios, hermano. Y me empecé a proponer: yo quiero hacer esto para mí, yo quiero hacer esto para mi familia. La otra vez él comentaba su testimonio, y cuando él vivía en Chilpancingo decía que no es mi amigo, es otro, hermano, no es del que les he hablado, es otro. Decía que su esposa trabajaba como mesera en una taquería, y decía que compraban un pollo rostizado, y con ese pollo lo desmenuzaban y hacían tacos dorados para comer toda la semana. Pero a pesar de vivir en esa condición, él decía esta parte: pero yo quise pensar diferente para mí. Y salió adelante, hermano. Un hombre que no conoce a Dios. ¿Qué necesitamos hacer nosotros? Y no te estoy hablando de superación personal, nada de eso, hermano. Pero ¿sabes algo? Nos hace falta pensar diferente. Nos hace falta creer en nosotros mismos. Porque creo que no hay problema en que hemos creído en Dios, pero tenemos conflicto en creer en nosotros, hermano. Y por eso muchas veces no avanzamos.
Por eso muchas veces no salimos del hoyo donde muchas veces estamos. Y hay veces que yo me imagino esta escena, que está Dios y está el diablo, y el diablo como que señalándolos, pero a la vez diciéndole al Señor así como que: yo no he hecho nada, él solito, a mí ni me culpes, Es más, yo creo que el diablo de repente pensaba: yo me estoy ganando el cielo, yo no estoy haciendo nada, ellos solitos están ahí, han vuelto al vómito, han vuelto a revolcarse en el pecado, y ahora no tienen fuerzas para salir de su condición. ¿Y cuál es el mensaje de hoy, hermano? Piensa diferente y cree en ti. Cree en ti, hermano. Cree que el sacrificio que Cristo ha hecho ha sido suficiente para salir del hoyo en el que estamos. Créelo, hermano. Es tiempo de dar pasos agigantados. Es tiempo de avanzar. Es tiempo de caminar. Si Cristo viene, lo que Cristo quiere encontrar es una iglesia que esté ataviada. Es tiempo de arreglarse. Es tiempo de embellecerse. Es tiempo de adornar, no solamente de mantener nuestras vestiduras limpias, sino también de adornarlas. Te lo voy a decir de esta manera para ver si me entiendes. Es tiempo de peinarnos. De verdad, hermanos. Es tiempo de arreglarnos. Es tiempo de creer que Dios quiere hacer cosas importantes aún en nuestra vida. Dios nos ha dado una bonita doctrina, una bonita palabra. ¿Qué estamos haciendo con ella, hermanos? ¿Tú crees que Dios nos las dio para que nos condenemos más? No, hermano. Nos la dio para que la vivamos, para que la disfrutemos, para que la compartamos. ¿Sabes, hermano? Para muchos de ustedes es tiempo de comenzar a cruzar fronteras. Es tiempo de salir. Es tiempo de que si tú ya has pasado por el clamor, dice Jeremías, a ver, lo voy a leer. Ahora sí les prometo que ya es mi última lectura. Fíjate lo que dice Jeremías 33:3. Y así termina. Voy a leer desde el versículo 2. No lo busques, iglesia, es palabra de Dios para ti. Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová, que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, Jehová tu Dios, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas. Clama a mí y yo te responderé. ¿Y sabes algo, hermano? Creo que muchas veces nos hemos quedado en la etapa de que le hemos clamado. Pero la otra parte del versículo dice: y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y muchos de nosotros necesitamos comenzar a darnos cuenta de las cosas grandes y ocultas que Dios quiere hacer a través de nuestra vida,
pero que no nos hemos dado cuenta. ¿Por qué? Porque nos ha hecho falta creer en nosotros. Cree en ti, iglesia. Cree en ti. Al creer en ti, vas a hacer que Dios haga posible sus sueños en tu vida. Pero necesitamos creer. Hemos creído en Dios, por eso estamos aquí, hermano. ¿O hay algún ateo? ¿No hay algún ateo aquí? No. Pero necesitamos creer en nosotros. Quiero dejar este momento para que mi esposa nos dirija en oración y que el Señor sea con ustedes, hermano. Ya no hay cadenas que puedan arrastrar nuestras vidas. Si nosotros lo creemos, eso es roto en el nombre de Jesús, hermano.